ya por último, ya para cerrar con broche de oro esta seccioncita de ridículos en la marcha de opositores contra la revocación de mandato, no sé si me vaya la octava a sancionar por poner este video de Hernán Gómez, que es una joya también. Va a hacer entrevistas a Polanco y pregunta a la gente qué piensa sobre el aeropuerto. Ya lo viste, seguramente. Sí, sí, ya lo he Y visto. también es, pero no lo sé, igual y escuchamos nada más lo que hice. Lo voy a poner, de repente voy a poner las imágenes. A ver, ahí les va. Ya lo escuchamos y nos vamos a este último tema. Porque también creo que es muy necesario aquí. Estamos aquí en Polanco. Vamos a hacer un estudio antropológico con esta tribu social que se ubica en estas inmediaciones. Fifís, guanafifís, gente que no necesariamente es fifí, pero se identifica con valores fifís. A ver qué piensan sobre el nuevo aeropuerto. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les queda bien? ¿Les incomoda? Y vamos a ver qué nos dicen. ¿Nos acompañan? Hay gente que dice que nos quitaron el derecho a un aeropuerto decente. ¿Usted comparte esa idea? Sí. ¿Sí? Sí, es yo, un aeropuerto. Yo confiaba en que el hub iba a ser un hub, el otro era un hub, era su principal función. Y bueno. ¿Qué impresión le da? Que está mal hecho. ¿Por qué? Ni siquiera está terminado. ¿Es un problema de arquitectura, de diseño, de qué? No lo he visto, pero lo que me he enterado en las noticias es que ni siquiera están los caminos hechos, no tiene la terminal, las aduanas, o sea, no puede ser un aeropuerto internacional si no tiene aduanas. ¿Y el aeropuerto sería una vía para ser un país de primer mundo? El aeropuerto puede ser una de las vías importantes para ser un país de primer mundo, por supuesto. Lo que nos dieron es ¿qué? ¿Qué es lo que nos entregó este presidente? Una estación de camiones. Eso es, una estación de camiones. Estación de camiones. ¿Por qué? Porque usted ya lo vio, ya conoce. No lo vi, pero simplemente por los vuelos que van a entrar. Un aeropuerto internacional que recibe al mundo en nuestro país sus compuestos de garnachas. Aunque no les gusten las garnachas y las picadas, ¿sí? Y las tlayudas, o sea, ya quisieran. Pues yo creo que no es el escenario ideal, ¿verdad? De alguna u otra manera creo que nos representa la venta ambulante en nuestro país. A lo mejor y podría estar normal, pero a lo mejor y sí podría ser algo que la gente no está acostumbrada, y a lo mejor y si viene gente de otras partes, a lo mejor y sí podría ser un shock cultural el hecho de que haya gente ambulante adentro de un aeropuerto. A lo mejor y pues la gente no está lista para eso, pero pues puede ser a lo mejor y parte de una experiencia también, ¿no? Como un aeropuerto, pero a lo mejor y sí comparado... ¿Una experiencia antropológica? Pues un poquito, como vivir un poquito la experiencia, un poquito de todo, ¿no? A lo mejor no todo en esta vida es lujo, a lo mejor y también existe la gente ambulante, a lo mejor de alguna u otra manera ellos sí. Igual y te hace bien también convir con esa pues gente. Sí. La verdad es que creo que sí. ¿Qué impresión te dio esto de que hubiera vendedores de ambulantes, que vendieran ayudas, todo esto? Mira, la verdad es que, no me gusta discriminar, no creo que se trate de clasismo, yo creo que pues las cosas se pueden hacer mejor, ¿no? Yo creo que a estas señoras que estaban vendiendo ayudas o artesanías que estaban en el piso, pues se les podría ofrecer un local digno, ¿no? Esta es la verdad bastante lamentable, revelan clasismo y racismo. Mucha gente que trabaja pues en el servicio doméstico, los meseros de aquí, pues muchas veces hacen esa distancia todos los días. ¿Cuál es el problema de que uno lo haga solo cuando va a viajar? No, el problema... Ese tiempo se lo echan de viaje de su casa para acá. Sí. Y por necesidad lo hacen. Si hubiera un transporte público adecuado, pues seguramente harían, en vez de 3 horas, harían 1. Claro. O si hubiera empleos mejor remunerados, en vez de venir en ese transporte, a lo mejor vendrían en un transporte propio, una motocicleta, un coche o lo que fuera. ¿Crees que afecta la imagen creo que sí. de México ante el mundo? ¿Por qué? Pues creo que es una imagen como un poquito informal, como de un comercio que probablemente en México sí hay, pero no es todo México. Me parece deprimente para una ciudad que tiene casi 20 y pico millones de personas, me parece un aeropuerto de risa, sin transporte público. A llorar nuestro aeropuerto. Bueno, es para llorar. Lo que no entiendo es que el nuevo aeropuerto esté a 2 horas del centro de México, que me han dicho que está. O sea, ¿el nuevo está para llorar más? Hombre, un aeropuerto a 2 horas. Si, por ejemplo, yo que soy de Barcelona, llegas al aeropuerto y tienes un tren que te lleva al centro de la ciudad de inmediato. O vas a Madrid y tienes un tren que te lleva gratuitamente al centro de la ciudad en 30 minutos, no en 2 horas. Es un chiste. O sea, el nuevo aeropuerto es un chiste. No, mi pregunta es en serio. No, y creo que es un chiste. ¿Por qué es un chiste? Y la opacidad que hay. La verdad es que, y además de todas las fallas que puede tener y la prisa por inaugurarlo sin siquiera tenerlo listo. Lo que he oído es nefasto. Nefasto. ¿Por qué nefasto? Porque no cumple con lo que la gente
esperaba lo mejor. Este aeropuerto yo creo que nunca se va a poder dar abasto con 14 puertas, y independientemente de si nos gusta la decoración o el color, pues tiene que ser un aeropuerto funcional y que atraiga turismo al país y comercio. ¿Digno o indigno? Indigno. Indigno. ¿Por qué indigno? Pues las comparaciones que estaban haciendo, ¿no? De una Aurrera con la... Eso es más como un supermercado que como un aeropuerto. Estaban vendiendo tlayudas, ¿no? Es lo más nutritivo que puede haber. Y los nutriólogos saben de esto. ¿Cree que ya se quede así? Pues si de entrada les dieron permiso, pues... ¿Cuál es el problema con las tlayudas? Hoy el presidente decía, pero pues eso es México. No, o sea, ninguno. Pero pues si es un aeropuerto y lo quieres hacer casi que de primer mundo... O que le quita caché. Pues ponle un local, ¿no? Para que la venda. ¿Ya fuiste a conocer el nuevo aeropuerto? Todavía no. ¿Vas a ir? Pues yo espero que no tenga la necesidad de conocerlo a corto plazo. ¿Ya fuiste al aeropuerto? No. ¿Lo usarías? Pues la verdad sí lo usaría. ¿Ya fuiste al nuevo aeropuerto? No. Y en la medida de lo posible no voy a ir. Para empezar por lejanía, y mientras yo tenga las terminal 1 y 2 disponibles, no pienso ir para allá. Buena opción, va a haber mucho trabajo seguramente para todos. No le preocupa lo de los... Habían unos que decían que por qué había puestos de tlayudas, que por qué había ambulantes. Estaba contando tlayuda ahí, fíjate. No, pues está bien, tacos de tlayudas, tacos de carnitas, todo lo que quieran. Todo eso hace mejor un aeropuerto. Lo tradicional de la Ciudad de México, ¿no? Qué manera de cerrar este video, Sí, no. Y por cierto, hablando de este señor que es español, él dice que en Madrid, dice, hay un tren que te lleva del aeropuerto de Madrid al centro en 30 minutos. Y sí se lo creo. ¿Sabes cuál es la superficie de cuántos kilómetros cuadrados tiene la ciudad de Madrid? ¿Cuántos, Mirro? 604 kilómetros cuadrados. Tú dices, ay, güey, es mucho tiempo, es mucho, ¿no? Y si el aeropuerto está a las afueras, quiere decir que si el centro de Madrid, vamos a suponer que esté exactamente en el centro, quiere decir que hay unos, no sé, 300 kilómetros, vamos a pensar, ¿no? ¿Sabes cuántos kilómetros cuadrados tiene la Ciudad de México? ¿Cuántos, Ro? 1485. Es decir, ¿hay comparación? La Ciudad de México es 2.5 veces más grande que la Ciudad de Madrid. Es obvio que vas a hacer más tiempo. Ahora, vamos a medir las distancias. Quienes hemos usado el transporte público, sabemos que en Metrobús, que es, digamos, como que el transporte más ágil, ¿no? Y más directo, porque tienes que usar, para llegar a la terminal del tren suburbano, tienes que usar solo una línea, no tienes que transbordar. Del Zócalo a la estación del tren suburbano de Buenavista, se hacen en promedio, si se va rápido, se hacen 15 minutos. Si se va un poquito lento, te puedes hacer el doble tiempo, a lo mucho 30 minutos, no más. Media hora de la estación del tren suburbano, y luego a la estación del tren suburbano de Buenavista. A la estación del tren suburbano que va a llegar a la IFA se van a hacer 45 minutos. En total van a ser 45 y 30, son 75 minutos, que equivale a 1 hora 15 minutos de distancia en transporte público del centro de la ciudad a la IFA. Y es entendible. Si estamos hablando de que Madrid es una ciudad casi 3 veces más pequeña que la Ciudad de México, pues es obvio que se haga la tercera parte del tiempo. Si la ciudad es 3 veces más pequeña, pues vas a hacer 30 minutos. Si la ciudad es 3 veces más grande, vas a hacer el triple de tiempo, que sería 13. Y además deberían de ser 90 minutos, pero en realidad se van a hacer 75 minutos. Es decir, de 1 hora 30 a 1 hora 15. Entonces, triple de grande, pues triple de tiempo. Pero aún así estamos hablando que es 1 hora y media. Entonces, pues todos estos son pretextos clasistas, pretextos prejuiciosos, porque además otra cosa, todos dijeron, no he ido. Y había un señor que dijo, no voy a ir, y en la medida de lo posible no lo voy a usar. Mientras yo tenga disponible la terminal 1 y la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, pues entonces no va a haber problema. Y de eso se trata, al final de cuentas, de eso se trata. Al que le quede el aeropuerto de la Ciudad de México, que utilice el aeropuerto Benito Juárez. Al que le quede el aeropuerto de Toluca, que utilice el aeropuerto de Toluca. Y al que le quede el aeropuerto Felipe Ángeles, pues que utilice el aeropuerto Felipe Ángeles. Por ejemplo, a mí me tocó alguna vez hacer un viaje Ciudad de México-Monterrey y utilicé precisamente el aeropuerto de Toluca. Y es como dice el presidente, y como lo dijo en su momento Arturo Herrera cuando le hicieron la pregunta cuando tomó posesión de la Secretaría de Hacienda.
dice, el aeropuerto de Toluca está subutilizado, y sí es cierto, el aeropuerto de Toluca, cuando yo lo ocupé ahora verás, hice un viaje a Monterrey en 2009, ya tiene rato, y ya parecía un aeropuerto fantasma. Es más, salir de la Ciudad de México a Monterrey me salía hasta de cuenta el boleto en avión en 1,200 pesos. Saliendo del aeropuerto de Toluca, igual a la Ciudad de Monterrey, el boleto me costó 450 pesos. O sea, hiper duper mega barato. Incluso pagando una camioneta que me llevaba de la estación de tren suburbano de Buenavista hasta el aeropuerto de Toluca, con todo y la camionetita pagué, fueron 420 del boleto, y luego fueron 150 del viaje, 420, 570 pesos de ida, 570 pesos. 1,040 pesos me costó el viaje redondo México-Monterrey, Monterrey-México, por el aeropuerto de Toluca. O sea, y de eso se trata, que tengas un sistema de aeropuertos. Que tengas, exacto. Que permita las salidas a diferentes las opciones. Puntos. Lo decían Mauricio Curi del PAN, y lo dijo también Omar Fayad del PRI. Curi gobierna en Querétaro y Fayad gobierna en Hidalgo. Y ambos estuvieron en la inauguración. Vamos a tener... con el presidente. Sí. E incluso a Omar Fayad le tocó dirigirse al público, ¿no? Y es cierto, ¿no? Vamos a tener un aeropuerto, si bien es cierto, no está en el estado, pues está a unos cuantos minutos de la capital del estado, que es Pachuca, y va a estar igual de la ciudad de Querétaro, va a estar a unos minutos de la ciudad de Querétaro. O sea, aquí la cuestión es de que llegues a la terminal que más cerca te quede, y eso es completamente normal. Voy a poner un ejemplo, la ciudad de Nueva York tiene 3 aeropuertos, tiene 3, es el John F. Kennedy, La Guardia y el Newark, por ejemplo, son 3 aeropuertos. No veo por qué estas personas estén indignadísimas porque en el área metropolitana de la Ciudad de México vaya a haber 3 aeropuertos. El Adolfo López Mateos de Toluca, el Benito Juárez de la Ciudad de México y el Felipe Ángeles en Zumpango, Estado de México. O sea, no le veo yo el problema. Y además es obvio, vías de comunicación se están terminando. Y ahorita de pronto yo estaba viendo cuando se inauguraron los aeropuertos, por ejemplo, veía el John F. Kennedy de Nueva York. Le pasó lo mismo cuando se construyó allá en la década de los años 40, finales de los 40, principios de los 50, y ahí y fue exactamente lo mismo. O sea, empezaron con poquitos vuelos, con poquitas aerolíneas, con el paso del tiempo se fue ampliando el aeropuerto, fueron llegando más aerolíneas, se fue modernizando la infraestructura. Entonces, es obvio que el aeropuerto Felipe Ángeles va a ir creciendo, y de hecho, el director general del aeropuerto dijo que para 2022 se espera mover un aproximado de entre 2 millones y 2.200.000 pasajeros, y tener ya por lo menos 3 aerolíneas con vuelos a Estados Unidos, ida y vuelta. Y para 2023 se espera subir de 2.2 a 5 millones de pasajeros, y aumentar también el número de aerolíneas que tengan salidas y llegadas del AIFA, vuelos internacionales. Ahora, por ahí estaban diciendo, es que el espacio aéreo, pues sí, ¿cómo se llama esta? La Mitre lo dijo, que es la que modera las políticas en materia de aeronáutica. El AIFA, el Benito Juárez y el Adolfo López Mateos podrán coexistir en la medida en que se reorganice el espacio aéreo. Jamás dijeron que no era posible. Y es normal. Si de repente tenías 2 aeropuertos, que era el de Toluca y el de Ciudad de México, y de repente cierras el de Toluca, pues todas las operaciones aéreas se centraron en la Ciudad de México. Por lo tanto, solo un aeropuerto era el que moderaba el espacio aéreo. Pero no puedes tener un solo aeropuerto para una región tan grande. Entonces tienes que rehabilitar Toluca y tienes que abrir un aeropuerto en el otro lado, que es el AIFA. Obviamente, si vas a tener 3 aeropuertos, tienes que reorganizar el espacio aéreo, y esto va a tardar un poquito porque lo tienes que ver sobre la marcha. Ahora van a empezar a decir, pues es que hay retrasos, y no es que, pues sí, en todos los aeropuertos llegan a tener retrasos en sus vuelos, claro que sí. Y además, no perdamos la brújula. La intención es reducir la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, que, como vemos claramente, estaba recibiendo gente que iba para Hidalgo, gente que iba para Querétaro, gente que se cae de la Ciudad de México, gente que iba para la ciudad de Toluca, gente que iba para Tlaxcala, o sea, una cantidad de gente impresionante que pues no podía hacer. Y luego, para acabarla de fregar, subutilizas el de Toluca y luego prácticamente lo mantienes cerrado. Pues obviamente
que el aeropuerto Benito Juárez se iba a saturar. Tarde o temprano se iba a saturar y ahorita ya está colapsando. Y el primer día recibió el AIFA 20 operaciones aéreas y aproximadamente 2.500 usuarios, mismos que ya no llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México. Ya no. Entonces ya se empezó a reducir desde el primer día el número de operaciones aéreas y la cantidad de gente. Imagínate, 2.000 personas menos en el aeropuerto de la Ciudad de México. A lo mejor considerando que maneja millones de pasajeros, pues tú dices, 2.000 personas es muy poquito, pero por algo se va empezando. 2.000 son 2.000 personas. 2.000 personas. Ya, no manches. Claro. Bueno, es que sí, cuando estás ahí y te quitan 2.000 personas, dices, oh, son 2.000 personas. Claro.